Esta es una edición especial de TVC4 Noticias sobre un tema que realmente adquiere relevancia y nos ha sorprendido. Un instituto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cuyo director es el ex procurador del Tesoro del gobierno de Macri, Carlos Balbín, convocó a una conferencia que se iba a hacer en los próximos días, titulada Combate contra la corrupción, democracia y Estado de Derecho. He invitado a exponer como expositor central Sergio Moro, juez de Brasil, y que lo iba a presentar nada más y nada menos que el vicedecano de la Facultad de Derecho. Con este motivo hemos convocado a Emanuel Sojo para hablar de la importancia del tema, porque pasan los hechos y realmente es como que no se tiene en cuenta la gravedad o la relevancia de lo que estamos hablando. Estamos frente a un mundo global que utiliza lo que me gusta denominar guerra judicial, lawfare, se dice en el lugar común, para atacar al sistema democrático. Y Ajus, que está representada por Emanuel, ha tenido la grandeza, la habilidad y el logro de que Naciones Unidas reconociera lo que ocurría en Argentina. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Por qué no le contás a nuestra audiencia, en primer lugar, el logro que en su momento, ya hace un tiempo, tuvo Cruz, y lo vinculamos con esta presunta conferencia contra la corrupción que nos sorprende a todos y sobre todo a los que somos hombres de derecho? Bueno, nosotros desde AJUS lo que hicimos fue a través de una presentación en la ONU, donde recabamos nuestra actividad judicial desde el 15 de diciembre, donde se designaron a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto. Recabamos todas las causas en las que habíamos participado, porque después de más de 2 años de litigar en situaciones de intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, pudimos observar que lo que había no eran simples intromisiones aisladas, sino que había un plan sistemático y estructurado para cooptar el Poder Judicial. Las intromisiones tenían una finalidad y tenían una estructura que uno podía observar cómo era que se iba desarrollando esas presiones, esas modificaciones en el Poder Judicial para poder lograr 3 objetivos esenciales que tenía el gobierno de Mauricio Macri, que fueron, en primer término, lograr la persecución de opositores políticos, cosa que es fácil de observar, ese objetivo que se ha cumplido. El otro de los objetivos tenía que ver con posibilitar la instalación de un plan económico por afuera de la legalidad y de la constitucionalidad argentina, y eso lo podemos observar con la desmedida suba de tarifas, violando todas las normas reglamentarias. Y el tercero de los objetivos era posibilitar la impunidad de Mauricio Macri, su familia y de sus socios políticos. Y ahí es donde también podemos observar cómo se logró y donde en ese aspecto tuvo un papel relevante Balbín, que es uno de los que invita a Moro a la actividad de la facultad, que es quien propone el acuerdo ruinoso para el Estado entre el Correo Argentino de Macri padre con el Estado argentino, con sus cláusulas que la verdad son inverosímiles. Todos esos datos, todos esos procesos judiciales que nosotros habíamos participado, todo lo que nosotros pudimos recabar, investigar, lo presentamos a la ONU, y el relator de la Independencia Judicial Especial de la ONU lo que hizo fue enviar una notificación al Estado argentino pidiéndole que responda a todas esas actuaciones que nosotros decíamos, y que decía muy elocuazmente que, digamos, de la documentación que nosotros le habíamos remitido, se podría verificar la veracidad de cada una de las cosas que nosotros exponíamos, y por eso necesitaba un tratamiento urgente la Argentina. Esta presentación que tuvo su respuesta en noviembre del año pasado, va a tener su punto final en octubre de este año, cuando se presente el informe de derechos humanos de la ONU y haya un apartado especial
para hablar sobre el Poder Judicial en la época macrista. Y en esa época se van a dar cuenta en organismos internacionales de cómo se afectó el Poder Judicial para lograr estos tres objetivos: el de la persecución de opositores políticos, el de instaurar un plan económico y el de posibilitar la impunidad del clan Macri y de sus aliados políticos. Van a ser son tres ejes centrales en ese plan que sigue hasta el día de hoy, porque los jueces que fueron designados, hablemos de Maíquez, Bertuzzi, Bruglia, son quienes siguen tomando decisiones esenciales en este tipo de causas que hacen a la persecución, hoy en día, la persecución política de opositores. Emanuel, yo lo que creo, mientras vos estabas hablando de esto, estamos pasando el listado de las 13 causas que ustedes denunciaron, que obviamente son muy contundentes, para ponerle nombre y apellido a casos concretos. Y lo que interpreto es que se sustituyó lo que fue el pilar autoritario del golpe de Estado del 24 de marzo de 76, que usó el terrorismo del Estado para disciplinar a un pueblo, por una nueva forma de autoritarismo, el autoritarismo disciplinador, que es político, mediático, judicial, donde estas tres patas operan para el disciplinamiento del poder político que se opone, e incluso el disciplinamiento empresarial y del pueblo en general, para imponer un modelo que nosotros llamamos un antiproyecto, un proyecto que beneficia a muy pocos y perjudica al conjunto de los argentinos. Ahora, lo que me parece grave, somos abogados, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, me parece muy grave que el vicedecano de la Facultad de Derecho se preste a este fraude comunicacional, donde se presenta para hablar de la corrupción a alguien que es un adalid en Sudamérica de la manipulación judicial, de esta misma lógica de la guerra judicial contra las democracias. ¿Cuál es tu parecer? Mirá, la verdad es que no sorprende cuando uno sabe quién es el vicedecano, que fue abogado de Clarín, de los grandes medios de comunicación, en la defensa, cada vez que se los ha acusado de participar, de ser una parte mediática activa en lo que fue el último golpe de Estado, el genocidio argentino. La verdad que no sorprende, tampoco sorprende la función de Balbín ahí, quien ha sido funcional al macrismo y quien ha propiciado uno de los acuerdos más, uno de los acuerdos que más habría dañado a la República Argentina en lo que tiene que ver con el correo argentino, y el acuerdo con Mauricio Macri, lo reitero porque es vergonzosa esa actuación, como la persecución a organizaciones de la sociedad civil que buscaban impedir los tarifazos. Pienso en una causa armada contra la organización civil CEPIS para evitar que siga avanzando en sus acciones para impedir el aumento desmedido de las tarifas. Y después lo de Moro habla por sí mismo. Hay más de 120 jueces acusados en Brasil por cobrar sobresueldos para poder llevar adelante investigaciones contra funcionarios de Lula. Y después, los chats de Moro con los fiscales desnudan también todo un armado político para perseguir a un líder opositor a Bolsonaro. Entonces, creo que, digamos, basarse en estas figuras sin conocer, sin exponerlas quiénes son, es un riesgo y es un peligro para toda la ciudadanía. Creo que es fundamental, y ahí está el valor de los medios y de tener unos medios democráticos que puedan contarle a la gente quiénes son las personas que están exponiendo, que están invitadas a exponer. En la facultad, la verdad que yo soy de la facultad de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Derecho de La Plata, y estos eventos no son extraños. Nosotros en la universidad y en la Facultad de Derecho de La Plata hemos tenido, se ha incluido como jurado de un concurso a Montesanti. Para aquellos que no saben, Montesanti fue un juez que está íntimamente vinculado a lo que fue el genocidio argentino y fue separado de su cargo de juez por la imputación, por ser parte de un sistema de torturas, y sin embargo fue incluido en un listado de
de jurados para participar en un concurso de la facultad. La invitación a Mazot del Colegio Público de Abogados también, que afortunadamente son 2 casos que por la militancia se pudieron dar de baja, pudieron ser suspendidas esas actividades, pero no extraña. La verdad que son lugares que han tenido y siguen teniendo en sus lugares de poder a personas que están seriamente vinculadas con estratos jurídicos cuyo valor con los derechos humanos es una deuda pendiente. Pues es que en realidad creo que, y para que tratar de hacer un aporte al ciudadano común, al ciudadano de a pie, como creo Mario Weinfeld el modo de llamar, esto le puede afectar a cualquiera, porque hoy, ¿cómo es el disciplinamiento? Arranca con una supuesta investigación mediática, o alguien que denuncia algo, un medio lo toma, el medio juzga, investiga, juzga y condena. Esa condena es inapelable luego judicialmente. Aún un buen juez que quisiera hacerlo corre el riesgo de caer en la maraña de ese mismo medio que lo condena. Es todo un aparato de dominación de los pueblos que le puede pasar a cualquiera, no solamente al político que a alguien no le gusta. Le puede pasar a alguien que tuvo un accidente de tránsito, le puede pasar a cualquier persona o a un empresario cualquiera, donde estos días lo estamos viendo. TN está denunciando hechos vandálicos donde no existen para generar una especie de terrorismo o anarquía en el medio de una pandemia. Esto es de una gravedad inusitada y va contra el Estado de Derecho. Sí, nosotros incluso en la denuncia que presentamos a la ONU ponemos de relieve esta situación, porque Mauricio Macri no fue ausente en la concentración mediática, fue un actor fundamental, y en los 4 años de Mauricio Macri lo que se propició fue que se persigan y que se cierren un montón de pequeños y medianos medios de comunicación y se favorezca una concentración en 3 grupos económicos centrales: Clarín, aliado político de Mauricio Macri; La Nación, un aliado estratégico en cuanto a su vinculación con los sectores más conservadores, más cercanos a lo que fue la última dictadura militar y al campo; y el diario Infobae, que tiene una línea editorial que uno la puede ver muy cercana a la de la Embajada de Estados Unidos. Esas patas mediáticas, la verdad que ayudaron mucho en la construcción de un enemigo que era el opositor político de turno de Mauricio Macri, y en la generación o no de ciertas situaciones, como puede ser la creación de una sensación de encierro atroz, una creación de una sensación de disturbios, y son, digamos, el poder de daño es muy grave el que tienen los medios de comunicación, y son medios de comunicación que no tienen, digamos, y la estructura en general del sistema de medios de comunicación argentina actual, la verdad que no tiene nada que ver con la estructura de un Estado democrático de derecho donde hay participación plural de voces. Hoy en día no existe una participación plural de voces, lamentablemente. Y Noam Chomsky dice que lo que cambió en los medios de comunicación globales, que pasaron de ser de voceros de la oligarquía para ser la oligarquía. O sea, ya dejaron de expresar los intereses de otros para expresar sus propios intereses. Y esto, bueno, habrá que analizarlo en el contexto del Código Penal, porque cuando se miente en beneficio propio, se engaña para obtener una ventaja, esto es punible. Bueno, tendremos que verlo, ¿no? Sí, a ver, y también pensar, digamos, recién hablabas de los jueces y la función de los jueces. La función de los jueces no solamente es condenar hechos que, digamos, que les llegan digamos, a sus tribunales, sino también tiene una función que tiene que ver con la retórica, una función que tiene que ver con el, digamos, expresarle a la sociedad cómo funciona la justicia, porque, digamos, los casos políticos o de persecución política son los menores, digamos, no es la gran cantidad de casos. Sin embargo, la función que tiene el Poder Judicial no es solamente la de resolver ese caso o los casos que le son, sino que tiene una función retórica que tiene que ver con mostrarle a la sociedad que están ahí,
para resolver causas de forma justa, no a través de un interés o del interés de alguien para que se resuelvan de cierta forma. Y todo eso genera, junto con la intromisión del macrismo en el Poder Judicial, generaron un daño que es muy difícil de, digamos, de superar, que es que todas las personas sientan que sus causas, que las causas que están llevando a la justicia, puedan ser manipuladas por ellos o por la contraparte de una forma muy sencilla y no llegar a una sentencia justa. Digamos, que todas las causas que se están ventilando, públicas, digamos, en cuanto al alcance público, o incluso las privadas, la resolución no tenga que ver con una cuestión de derecho, con una cuestión de justicia, sino con una cuestión de intereses particulares o de presiones de alguna de las partes. Y entonces, cuando se lo exonere o se lo condene a Mauricio Macri, a Cristina Kirchner, a Amado Boudou, a Milagro Salas, no estamos hablando de una justicia que ha dictado una sentencia con forma de derecho, sino la sensación de la gente es que esa sentencia está basada en cuestiones que van más allá del derecho, más allá de la justicia. Y ese es el daño que se le ha generado a la justicia en estos años. Cerrando esta entrevista, Manuel, digo, estamos en un momento muy difícil, viviendo una pandemia que hace que todos nos debamos cuidar y cuidar a los demás. Esto produce una grieta posiblemente en la historia. La Segunda Guerra Mundial también la produjo. Sin embargo, el poder real se repuso y volvió con más fuerza. Bueno, creo que el desafío, y hablando del Poder Judicial, es, luego de esta pandemia, irlo pensando durante la pandemia, cuál es el sistema justo que debemos tener, porque hay una justicia que claramente no está funcionando y estamos enseñando en nuestras facultades valores que no se aplican. Es un desafío que creo que tenemos que afrontar entre todos, pensarlo y concretarlo, porque del otro lado seguramente ya lo están preparando. Sí, tenemos que pensar en un poder judicial que se viene, que va a ser mucho más automático, mucho más digital, y que va a favorecer algunas posibilidades que tiene que ver con agilizar el acceso a las causas, el acceso a la tramitación de causas para el vecino de a pie, para el vecino de todos los días. Va a generar, esperemos que esto genere digamos, una apertura del sistema judicial en lo que hace al acceso a la ciudadanía. Pero también es cierto que genera nuevos desafíos en lo que hace a la posibilidad de avanzar con mayores derechos, con mejores derechos y con una posibilidad de no entorpecer también y no ralentizar a la justicia con estas nuevas tecnologías. El objetivo y el desafío tiene que ver con mejorar los tiempos de la justicia, mejorar la calidad de los justiciables y de la justicia, y mejorar la posibilidad de que desaparezcan estas interferencias indebidas en el Poder Judicial. Yo creo que una de las situaciones más importantes que tenemos que empezar a comprender y digamos, y a pregonar tiene que ver con evitar que estos poderes, el judicial y el ejecutivo, tengan relaciones de promiscuidad. Digamos, creo que es muy sano, por ejemplo, lo que hizo el presidente Fernández con designar a a un miembro del Consejo de la Magistratura que solamente ocupe lugares en el Consejo de la Magistratura y no como hacía Garabano, que era, con Maíquez, donde Maíquez tenía unas cuantas funciones además de ser consejero, y donde se interfería mucho el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. El pasar de juez a ministro, como sucedió con Moro, como sucedió con Stornelli, como sucedió con tantos otros, me parece que es un desafío que tenemos que hacer para evitar esto. Lo que pasó con Maíquez, digamos, que está en boca de todos, y su relación y su pase del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, digamos, un representante del macrismo que ahora es quien está encargado de controlar a los fiscales que investigan a los macristas, entre otros, a los macristas. Es poner, digamos, al lobo a cuidar a las gallinas. Me parece que tenemos que empezar a ser un poco más comprometidos con estos valores y dejar que el Poder Judicial esté en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en el Poder Ejecutivo. Y los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo tienen que salir de la política y no del Poder Judicial, me parece.
Estamos ante un desafío, a mi modo de ver, de tener la capacidad de pensar todo de vuelta. Mirá, eh, mi perfil es ser docente de seguridad social. Y siempre le digo a los alumnos, con motivo de esta pandemia, que pensemos cómo empezó, cuál fue la primera forma de organización de la seguridad social. Fue muy sencilla. Fue tener muchos hijos, la prole numerosa, para que los brazos más jóvenes sostuvieran a los que enfermaban, envejecían. Bueno, tenemos que poder pensarnos de vuelta como una sociedad que empieza. Y este es un enorme desafío, porque romper lo que conocemos y pensar algo nuevo es un desafío. Y yo creo que si no lo hacemos, lo viejo va a volver a repetir los defectos que queremos y que queremos superar. Es un modo de ver. Pero, Emanuel, desde ya te agradezco el aporte de la participación y lo que nos importa en este canal, que es un canal comunitario que se transmite por la televisión digital abierta, Somos Sobrevivientes, bueno, que nuestro público, que los televidentes, que los vecinos que nos ven, se den cuenta que la importancia de lo que estamos hablando se trata de que la corrupción no es la que nos quiere mostrar como que es la de los otros. La corrupción es otra cosa y es estructural. Y hay una corrupción que no se muestra, que tiene que ver con la apropiación que se hace por parte de sectores concentrados de lo que es de todos. Pero bueno, seguiremos hablando. Te agradezco tu participación. Estamos todos con las limitaciones familiares que esto significa y por eso lo estamos haciendo a través de este medio, de este modo. Pero desde ya, felicitarte por la labor de Ajus, que no es lo único que ha hecho. Y bueno, poner a disposición de cualquier inquietud Comarca TV, que para eso sirve, porque queremos ser la otra televisión, la televisión que dice la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Si me dejás, digamos, darte Yo soy docente de sociología jurídica y me gusta dar un ejemplo para esto que vos decís de romper las cabezas y romper con, digamos, en sentido metafórico, obviamente, y romper con estas formas de pensar el derecho. Y tiene que ver, vos decías que sos docente de seguridad social, pensar, digamos, y yo te doy un ejemplo con el derecho laboral, digamos, pensar a dónde van las personas cuando no le pagan el sueldo 1, 2, 3 meses, a dónde recurren, o cuando son despedidos, a la justicia laboral. ¿Por qué? Porque un empresario se apropió indebidamente de su salario. Ahora, si ese mismo empleado se lleva una computadora de su lugar de trabajo, ¿el empresario a dónde va? A la justicia penal. Sin embargo, los dos se apropiaron de algo total o parcialmente ajeno. Y uno va a la justicia laboral con las consecuencias y el proceso laboral, y el otro va a la justicia penal con las consecuencias que tiene un proceso penal. Entonces, digamos, son formas para empezar a romper ciertas formas de pensar el derecho que me parece interesante, empezar a ver cómo es que los empresarios muchas veces se apropian de cosas indebidamente y ajenas y terminan siendo llevados a sistemas jurídicos que no van con el daño que han producido, porque un empresario que se apropia de los aportes sociales, digamos, para la seguridad social, que se apropia de el salario de un trabajador, le está causando un daño a su salud y a su vida que es difícilmente comparable con el que puede tener el empleado al llevarse una computadora, digamos. Entonces, empezar a romper con esa forma de pensar el derecho me parece también interesante y creo que es parte de lo que viene, empezar a sacar el derecho de esas cuatro paredes acartonadas y empezar a llevarlo a lo que sucede en la realidad y el daño real que se le produce a las personas muchas veces por empresarios inescrupulosos, por gente que propicia el beneficio personal por sobre el beneficio colectivo. Excelente cierre para esta nota y bueno, un modo de ver también una corrupción, por llamarlo como empezó el programa hablando de Sergio Moro, en la asimetría de trato respecto del poder de quien recurre a buscar nada más y nada menos que justicia, a un modo pacífico de resolver los conflictos. Emanuel, te agradezco enormemente y a disposición para lo que haga falta difundir. Muchas gracias a ustedes y bueno, muy conforme con la entrevista, muchas gracias por la invitación, saludos a todos y seguimos en contacto.
Así es, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta pronto.